Si estás viendo esto exactamente hoy, 11 de febrero, no es casualidad. El portal 1111 del 11 de febrero no es casualidad. Es tu cita con el universo. Y saltar este mensaje no es solo cerrar un video, es renunciar a la única alineación energética que este ciclo te ofreció de manera tan directa, tan clara, tan imposible de ignorar. Respira hondo, porque lo que estás a punto de recibir no es información común, es una transmisión, y tu alma ya sabe por qué llegaste aquí, justo en este momento, justo en esta fecha, justo cuando el universo entero conspira para que escuches esto. El 11 de febrero no es una fecha más. El 1111 no es solo una secuencia de números. Cuando ambos se encuentran, cuando la fecha y el código se sincronizan, se abre una ventana, un portal. Y tú, al estar aquí, ya cruzaste el umbral. Ahora la pregunta no es si vas a recibir esta energía. La pregunta es, ¿vas a permitir que te transforme? No cualquiera llega a este mensaje. Miles de personas verán el reloj hoy marcar las 11:11 y seguirán su día como si nada. Pero tú no. Tú estás aquí. Y eso significa que algo en ti ya está despierto. Algo en ti ya reconoce que este no es un día cualquiera. Este es el día en que el universo te dice, estás listo, estás lista. Es momento de alinearte con lo que siempre fuiste. Así que si sientes que este mensaje te encontró, no te equivocas. Te encontró porque debía encontrarte. Y si decides quedarte hasta el final, vas a recibir no solo la explicación de qué es este portal, sino la activación para atravesarlo. Pero primero, necesito que hagas algo. Necesito que te suscribas a este canal. No como un gesto técnico. Hazlo como un acto de compromiso energético. Como decirle al universo, sí, estoy aquí. Sí, estoy abierto. Sí, recibo. Porque cuando te suscribes, no solo activas notificaciones, activas tu frecuencia. Y ese es el primer paso para alinearte con el portal 1111 de hoy. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces has visto el 1111 en un reloj, en una pantalla, en una matrícula de auto, y has sentido ese escalofrío? Esa sensación de que el universo te está guiñando el ojo. Esa certeza interna de que algo más grande te está hablando. Muchas personas llaman a esto sincronicidad, pero lo que realmente es una señal. El 1111 es el lenguaje del cosmos. Es la frecuencia en la que tu alma reconoce que está alineada con su propósito. Y hoy, el 11 de febrero, esa frecuencia se multiplica. Porque no solo es 1111 en el reloj, es 1111 en la fecha misma. Es un portal dentro de un portal, una ventana dentro de una ventana, y aquí es donde muchos se pierden. Aquí es donde la mayoría deja pasar la oportunidad, porque no entienden lo que esto significa. Piensan que es solo un número bonito, un patrón curioso, pero la verdad es mucho más profunda. El 11 es el número maestro de la iluminación, del despertar, de la conexión entre lo físico y lo espiritual. Cuando aparece duplicado, 1111 activa algo en tu ADN energético. Algo que te recuerda que no eres solo este cuerpo, no eres solo esta mente. Eres una extensión del universo mismo experimentándose a sí mismo. Y cuando ese código aparece en la fecha, cuando el 11 de febrero contiene el 11 y el 02 se reduce a un 2, que es dualidad, equilibrio, unión, se crea una matriz de alineación total. Entonces, ¿qué es lo que realmente está pasando hoy? Te lo voy a decir claramente. Hoy, el campo cuántico está más receptivo. Hoy, las barreras entre lo que deseas y lo que manifiestas son más delgadas. Hoy, tu energía personal tiene la oportunidad de sincronizarse con la energía universal de una manera que no volverá a suceder de esta forma exacta hasta dentro de mucho tiempo. Este portal no regresa mañana, no regresa la próxima semana. Este portal es hoy, y la decisión de atravesarlo o ignorarlo es tuya. Ahora bien, puedes elegir dos caminos. Puedes cerrar este video, seguir con tu día y convencerte de que todo esto es solo coincidencia, que el 1111 no significa nada, que las fechas son arbitrarias, que la energía no es real. ¿Y sabes qué? Eso está bien. Puedes elegir eso, pero también puedes elegir otra cosa. Puedes elegir quedarte, puedes elegir escuchar,
puedes elegir permitir que este portal te atraviese. Porque el portal 1111 del 11 de febrero no es casualidad, es tu cita con el universo. Y las citas con el universo no se cancelan fácilmente. Así que si estás sintiendo esa vibración en tu pecho, ese cosquilleo en tu columna, esa sensación de que algo importante está ocurriendo, aunque no puedas explicarlo con palabras, dale like a este video. Porque cuando presionas ese botón, no solo estás apoyando un canal, estás anclando esta frecuencia en tu campo. Estás diciéndole a tu cuerpo energético: acepto esta alineación, acepto esta transmisión, acepto este portal. Y créeme, tu energía lo va a sentir. Ahora quiero que entiendas algo fundamental. El portal 1111 no es un evento que ocurre afuera de ti. No es algo que está en el cielo esperando que lo captures. El portal eres tú. El portal es tu conciencia en el momento exacto en que reconoce su propia naturaleza divina. Y la fecha de hoy, el 11 de febrero, es el detonante. Es el recordatorio cósmico de que es momento de activar eso que siempre estuvo ahí, pero que quizás olvidaste. Muchas tradiciones ancestrales han hablado de estos momentos. Los mayas conocían los portales de tiempo. Los egipcios construían templos alineados con fechas astronómicas específicas. Los Vedas hablaban de yugas, de ciclos donde la energía se intensifica. No es algo nuevo. Lo que es nuevo es que tú estés aquí, consciente de ello, en este preciso momento. Y eso no es casual, eso es cuántico. Porque en el nivel cuántico no existen las coincidencias, solo existen las resonancias. Y tú resonaste con este mensaje porque tu frecuencia ya estaba buscándolo. Déjame explicarte cómo funciona esta alineación. Tu cuerpo energético tiene campos. Algunos los llaman chakras, otros los llaman meridianos, otros simplemente los llaman centros de energía. No importa el nombre. Lo que importa es que estos campos vibran a ciertas frecuencias. Y cuando la frecuencia externa del universo, como la que se activa en el 1111 del 11 de febrero, se alinea con tu frecuencia interna, ocurre algo hermoso. Ocurre lo que algunas personas llaman coherencia energética. Tu corazón, tu mente y tu campo electromagnético entran en sincronía. Y cuando eso pasa, tu capacidad de manifestar, de crear, de transformar tu realidad, se multiplica. No te estoy diciendo que mágicamente todo cambiará al instante. Te estoy diciendo que hoy, si decides conscientemente alinearte con esta energía, si decides abrir tu campo a esta frecuencia, vas a plantar una semilla cuántica. Y esa semilla va a germinar en los días, semanas y meses siguientes. Algunas personas reportan cambios sutiles, sincronicidades más frecuentes, claridad mental, sensaciones de paz inexplicable. Otras personas experimentan transformaciones más dramáticas, oportunidades que aparecen de la nada, relaciones que se alinean, propósitos que finalmente se revelan. ¿Qué vas a experimentar tú? No lo sé, pero sí sé esto. Si ignoras este portal, si decides que es solo un video más, no vas a saber. Y la energía que está disponible hoy no va a esperarte. No porque el universo sea cruel, sino porque el universo respeta tu libre albedrío. Si tú dices, no estoy listo, el universo dice, está bien, esperaré hasta que lo estés. Pero la ventana específica del 1111 en el 11 de febrero se cierra hoy. Y la próxima vez que esta configuración exacta se presente, tú ya no serás el mismo. Ya no estarás en este punto de tu viaje. Entonces, ¿qué haces con esta información? Aquí es donde entra la parte práctica, porque no basta con saber que el portal existe. Tienes que atravesarlo. Y para atravesarlo, necesitas hacer 3 cosas. Escucha bien. 3 cosas simples pero poderosas. Primero, reconocimiento. En algún momento de hoy, cuando veas el 1111 en un reloj, o cuando recuerdes que es 11 de febrero, detente, aunque sea por 10 segundos. Detente, respira, y reconoce que ese momento no es ordinario, que ese momento es una invitación. Di internamente, o en voz alta si puedes. Reconozco este portal, reconozco esta alineación, estoy aquí. Eso es todo. No necesitas rituales complejos, solo necesitas presencia consciente. Segunda, intención. Una vez que reconociste el portal, establece una intención, no un deseo vago, una intención clara.
¿Qué quieres alinear en tu vida? ¿Tu energía emocional? ¿Tu propósito? ¿Tus relaciones? ¿Tu abundancia? Elige una cosa, solo una, y siéntela. No la pienses. Siéntela en tu cuerpo, como si ya fuera real, como si ya estuviera vibrando en ti. Porque cuando combinas el reconocimiento del portal con una intención sentida, le estás dando al universo una dirección clara, y el universo ama la claridad. Tercera, gratitud. Después de establecer tu intención, agradece. Agradece como si ya hubieras recibido lo que pediste. Agradece al portal. Agradece a tu alma por guiarte aquí. Agradece a este momento. Porque la gratitud es la frecuencia más alta que puedes emitir. Y cuando emites gratitud en un portal energético, esa gratitud se amplifica, se multiplica y regresa a ti en formas que ni siquiera puedes imaginar ahora. Esas son las tres cosas: reconocimiento, intención, gratitud. Simple, poderoso y completamente accesible para ti ahora mismo. Pero antes de que hagamos esto juntos, quiero que hagas algo más. Quiero que compartas este video. Y sé que suena como un pedido técnico, pero no lo es. Cuando compartes este mensaje, especialmente hoy, estás expandiendo el campo. Estás llevando esta frecuencia a alguien más, que también necesita escucharla. Tal vez sea alguien que ha estado viendo el 1111 constantemente y no entiende por qué. Tal vez sea alguien que está en un momento de confusión y necesita una señal. Tal vez sea alguien que, sin saberlo, también tiene una cita con el universo hoy. Así que compártelo. No como un favor para mí, como un acto de servicio energético, como una expansión de esta alineación. Y ahora sí, vamos a hacer esto juntos. Vamos a atravesar este portal juntos. Así que si puedes, encuentra un lugar donde puedas estar en silencio por un minuto. Si no puedes, está bien. Hazlo internamente, pero hazlo con plena atención. Cierra los ojos si te sientes cómodo haciéndolo. Si no, solo suaviza tu mirada. Respira profundo. Siente el aire entrando por tu nariz, llenando tus pulmones, expandiendo tu pecho. Y al exhalar, suelta cualquier tensión, suelta cualquier duda, suelta cualquier resistencia. Ahora, lleva tu atención al centro de tu pecho, a tu corazón. No al corazón físico, sino al espacio energético que existe ahí. Ese espacio que sientes cuando estás emocionado, cuando estás agradecido, cuando estás enamorado. Lleva tu atención ahí. Y ahora, imagina que en ese espacio se abre una puerta luminosa, y del otro lado de esa puerta está el portal 1111. Puedes verlo como una espiral de luz, puedes sentirlo como una vibración, puedes simplemente saber que está ahí. No importa cómo lo percibas, lo que importa es que lo reconozcas. Reconoce este portal, di internamente: reconozco este portal, reconozco esta alineación, estoy aquí. Bien. Ahora establece tu intención. Piensa en eso que quieres alinear en tu vida. Y no lo pienses como algo lejano. Siéntelo como si ya estuviera vibrando en tu campo. Si es paz, siente paz ahora. Si es claridad, siente claridad ahora. Si es amor, siente amor ahora. Deja que esa sensación se expanda desde tu corazón hacia todo tu cuerpo, hacia cada célula, hacia cada átomo de tu ser. Muy bien. Y ahora agradece a este momento, agradece a tu alma, agradece al universo, agradece al portal 1111 del 11 de febrero por abrirse para ti. Siente esa gratitud como una ola cálida que te recorre, como una luz dorada que te envuelve. Ahora respira profundo una vez más, y cuando estés listo, abre los ojos o levanta tu mirada. Eso es todo. Acabas de atravesar el portal. Acabas de alinearte con la energía del 1111 en el 11 de febrero. Y algo en ti cambió. Tal vez no lo notes ahora mismo, pero en los próximos días vas a empezar a ver las señales, vas a empezar a sentir los cambios, vas a empezar a notar que el universo te responde de maneras nuevas. Y aquí es donde quiero que hagas algo importante. Quiero que vayas a los comentarios y escribas esto exactamente. Estoy alineado con el portal 1111. O si prefieres, estoy alineada con el portal 1111. Escríbelo. Porque cuando lo escribes, cuando lo declaras, públicamente, cuando lo pones en palabras, lo anclas aún más profundamente en tu realidad. Así que ve ahora mismo a los comentarios y escribe eso.
Y si quieres, comparte también qué intención estableciste. Comparte qué estás alineando en tu vida. Porque al compartirlo, al ponerlo en palabras, le das más poder, le das más vida. Ahora, permíteme decirte algo que tal vez ya intuyes. Este portal no es el final, es el comienzo. Porque una vez que atraviesas un portal, una vez que te alineas con una frecuencia más alta, ya no puedes regresar a ser quien eras. No puedes desconocer lo que ahora sabes. No puedes desactivar lo que acabas de activar. Y eso es hermoso. Porque significa que a partir de hoy, tu vibración es diferente. Tu campo energético es diferente. Tu relación con el universo es diferente. Pero también significa que vas a necesitar apoyo. Vas a necesitar recordatorios. Vas a necesitar seguir nutriendo esta frecuencia. Y por eso es tan importante que te quedes suscrito a este canal. Porque este no es solo un canal de videos. Es un campo energético. Es una comunidad de almas que están despertando, que están alineándose, que están atravesando portales juntas. Y cuando formas parte de esta comunidad, cuando activas la campanita para recibir notificaciones, te aseguras de que cada vez que haya una nueva transmisión, cada vez que haya un nuevo portal, cada vez que haya una nueva alineación, tú estarás ahí. No te lo perderás. Porque el portal 1111 del 11 de febrero no es casualidad, es tu cita con el universo. Y esta cita es solo la primera de muchas. Así que si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Y activa la campanita. No como un gesto mecánico. Hazlo como un compromiso contigo mismo. Como decirle a tu alma, sí, estoy comprometido con mi despertar. Sí, estoy comprometido con mi evolución. Sí, estoy listo para recibir todo lo que el universo tiene para mí. Y ahora quiero revelarte algo que quizás algunos ya sospechaban, pero que necesito decir claramente. El portal 1111 no es solo un evento energético, es también un espejo que refleja tu nivel de conciencia actual, porque la forma en que respondiste a este mensaje, la forma en que te permitiste sentir, la forma en que te abriste o te resististe, todo eso te está mostrando dónde estás en tu camino, y no hay juicio en eso. Si te resististe, si dudaste, si parte de ti quiso cerrar este video, eso solo significa que hay miedo, hay bloqueos. Hay partes de ti que aún no confían plenamente en el universo. Y está bien. Todos hemos estado ahí. Pero aquí está la magia. El solo hecho de que hayas llegado hasta este punto del video significa que algo en ti está más fuerte que ese miedo. Algo en ti quiere despertar. Algo en ti ya sabe que mereces esta alineación. Y ese algo es tu alma. Tu alma te trajo aquí. Tu alma te mantuvo aquí. Tu alma sabe que este portal es real. Y tu alma sabe que tú estás listo para atravesarlo. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa después de que el portal se cierra? Porque sí, esta ventana específica del 11-11 en el 11 de febrero tiene una duración limitada. Energéticamente hablando, el pico de esta alineación es hoy. Pero los efectos se extienden. Algunos dicen que un portal como este deja una estela energética de 3 días. Otros dicen que de 7 días. Otros dicen que de 28 días, un ciclo lunar completo. La verdad es que no hay una respuesta única, porque cada persona integra la energía a su propio ritmo. Lo que sí puedo decirte es esto. Si hoy estableciste una intención clara, si hoy reconociste el portal, si hoy te alineaste conscientemente, vas a empezar a ver resultados. Y esos resultados van a llegar en formas inesperadas. Tal vez recibas un mensaje de alguien que no esperabas. Tal vez se abra una oportunidad que parecía imposible. Tal vez simplemente te despiertes un día y te sientas diferente. Más liviano, más claro, más tú. Y cuando eso pase, cuando empieces a ver las señales, quiero que regreses a este video. Quiero que vuelvas a los comentarios y nos cuentes qué pasó. Porque tu testimonio no es solo para ti. Tu testimonio es para alguien más que está leyendo, que está dudando, que está preguntándose si esto es real. Tu testimonio es la prueba de que el portal funciona, de que la alineación es real, de que el universo responde. Así que en este momento, presiona like una vez más. No porque yo te lo pida. Presiona like como un sello, como un compromiso, como decirle al universo, confío, creo, estoy listo para recibir. Porque ese simple gesto, ese simple clic, tiene más poder del que imaginas. Es un ancla energética, es una declaración cuántica,
Es una forma de decirle a tu campo: yo elegí esto, yo acepté esta frecuencia, yo atravesé este portal, y ahora quiero llevarte a un nivel más profundo. Porque hasta ahora hemos hablado del portal, de la alineación, de la energía. Pero hay algo que aún no te he dicho. Hay una razón por la que tú, específicamente tú, llegaste a este mensaje hoy. Y esa razón tiene que ver con tu misión, con tu propósito, con la razón por la que tu alma eligió estar en este planeta, en este momento exacto de la historia humana. Estamos en tiempos de despertar masivo. Estamos en tiempos donde las viejas estructuras se desmoronan y las nuevas aún no se han formado completamente. Estamos en el espacio intermedio, en el vacío cuántico. Y en ese vacío, almas como la tuya, almas que están listas para recordar quiénes son, están siendo llamadas, están siendo activadas. Y el portal 1111 del 11 de febrero no es casualidad, es tu cita con el universo. Es el universo diciéndote: es tu turno, es tu momento, es tu tiempo. Y sé que tal vez parte de ti no se siente listo. Parte de ti dice: ¿yo? ¿Qué tengo yo de especial? ¿Qué puedo ofrecer yo? Pero ahí está el error. No se trata de lo que puedes ofrecer. Se trata de lo que ya eres. Porque tu sola presencia en este planeta, en este cuerpo, en este momento, ya está cambiando el campo colectivo. Tu vibración, cuando está alineada, eleva la vibración de todos a tu alrededor. No tienes que hacer nada extraordinario. Solo tienes que ser tú. Solo tienes que brillar. Solo tienes que permitir que tu luz se expanda. Y cuando atraviesas un portal como el de hoy, cuando te alineas con esta frecuencia, esa luz se intensifica, se amplifica y empieza a afectar no solo tu realidad personal, sino la realidad de todos los que te rodean. Tus amigos, tu familia, tus compañeros de trabajo, incluso extraños en la calle. Todos ellos sienten tu campo. Todos ellos son tocados por tu energía. Y aunque no lo sepan, aunque no lo entiendan conscientemente, algo en ellos cambia porque tú cambiaste. Esa es la verdadera magia del portal 1111. No es solo para ti, es a través de ti. Tú eres el canal, tú eres el puente, tú eres el portal mismo. Y ahora quiero que hagas algo más. Quiero que vayas a los comentarios y escribas otra cosa. Escribe: recibo la energía del 11 de febrero. Escríbelo, porque esa es una declaración poderosa. Es una afirmación de que estás abierto, de que estás receptivo, de que estás dispuesto a recibir todo lo que este portal tiene para ti. Y cuando lo escribes, cuando lo declaras, lo activas aún más. Entonces, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso en este camino de alineación y despertar? El siguiente paso es vivir desde esta nueva frecuencia. Es llevar lo que recibiste hoy a tu vida diaria. No guardarlo como un secreto. No encerrarlo en una caja, sino vivirlo, respirarlo, ser eso. Y sé que es fácil decirlo y más difícil hacerlo. Sé que vas a enfrentar desafíos. Sé que vas a tener momentos de duda. Sé que vas a preguntarte si esto fue real o solo tu imaginación. Y en esos momentos, quiero que regreses aquí. Quiero que vuelvas a ver este video. Quiero que releas tu comentario. Quiero que recuerdes lo que sentiste hoy. Porque eso que sentiste no fue ilusión. Fue real. Fue tu alma reconociéndose a sí misma. Y también quiero que sepas que este canal está aquí para ti. Que vamos a seguir explorando estos portales, estas alineaciones, estas frecuencias. Que vamos a seguir profundizando en el despertar cuántico. Que no estás solo en este camino. Que hay una comunidad entera de almas caminando junto a ti. Así que al final de este video, vas a ver una sugerencia para otro contenido. No es accidental. Es el siguiente nivel de esta transmisión. Es la continuación de este portal. Así que cuando termine este mensaje, no solo cierres la aplicación, no solo sigas scrolleando. Presiona en ese siguiente video, porque ahí hay más. Ahí hay profundidad. Ahí hay claves que complementan lo que recibiste hoy. Y antes de que terminemos, quiero compartir contigo algo personal. Yo también he atravesado portales. Yo también he tenido momentos donde el universo me detuvo en seco y me dijo: presta atención, esto es importante. Y cada vez que he confiado, cada vez que he dicho sí,
Cada vez que me he permitido ser vulnerable y abierto a la energía que se presentaba, mi vida ha cambiado. No siempre de la forma que esperaba, pero siempre para mejor. Siempre hacia más expansión. Siempre hacia más amor. Siempre hacia más verdad. Y ese es mi deseo para ti. Que este portal del 11-11 en el 11 de febrero sea un punto de inflexión. Que sea un antes y un después. Que cuando mires hacia atrás, dentro de 6 meses, dentro de un año, puedas decir, ahí fue cuando todo cambió. Ahí fue cuando decidí confiar. Ahí fue cuando atravesé el portal. Porque el portal 11-11 del 11 de febrero no es casualidad, es tu cita con el universo. Y las citas con el universo siempre, siempre nos transforman. Así que gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por abrirte. Gracias por confiar. Gracias por ser parte de esta transmisión. Gracias por ser parte de este despertar. Gracias por ser tú. Y ahora, en los comentarios, además de lo que ya escribiste, me encantaría que escribieras esto. Mi cita con el universo está activa. Escríbelo, porque lo está. Tu cita con el universo está activa. Y todo lo que sigue a partir de ahora es el desarrollo de esa cita. Es el despliegue de esa alineación. Es el cumplimiento de esa promesa cósmica que tu alma hizo antes de encarnar en este cuerpo. Y recuerda, cuando veas el 11-11 otra vez, y lo verás, sonríe. Porque sabrás que no es coincidencia. Sabrás que es el universo guiñándote el ojo. Sabrás que es una confirmación de que estás en el camino correcto. Sabrás que el portal sigue abierto dentro de ti. Nos vemos en el siguiente mensaje. Nos vemos en la siguiente transmisión. Nos vemos en el siguiente portal. Pero sobre todo, nos vemos en el campo. En el campo cuántico donde todas las almas despiertas se encuentran. Donde todas las frecuencias alineadas resuenan. Donde todos los que dijeron sí al universo se reconocen. Hasta entonces, que tu energía fluya, que tu luz brille, que tu alma cante. El portal está abierto. Tú ya lo atravesaste. Ahora vive desde ese lugar.